Buenas tardes a todas y a todos. Voy a entrar directamente en materia, tal vez si podemos comenzar ahí, traer algunas diapositivas. Vamos a tratar de ir rápido para no detenernos demasiado en estos asuntos teóricos. Vamos a la siguiente. Ahí es importante que contextualicemos la presentación que nos hará el doctor Brenes, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, cuando nos presente su explicación, nos haga su exposición acerca de los casos que ha tenido Costa Rica con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. Como el seminario se llama Globalización y Geopolítica, lo que me interesa es destacar de qué manera la geopolítica está entrando en, llamémosle así, confrontación con en realidad el tema de la presentación es geopolítica y geoeconomía. Más bien habría que verlo como una confrontación entre la geopolítica y la geoeconomía, pero como la globalización de alguna manera es la que determina la geoeconomía, por eso lo simplificamos de esa manera, pero en todo caso aquí tenemos algo que es interesante de tener presente, que es que el sistema internacional tiene múltiples subsistemas. Hay un subsistema militar, político, económico, social, cultural, etc. Creo que es obvio para todo el mundo. De modo tal que lo que aquí nos interesa destacar es esa oposición entre el subsistema político y el subsistema económico, si lo queremos sintetizar en algo. La siguiente. ¿Cuál es la característica principal del subsistema político? Ahí tienen ustedes algunas características que está basada en la soberanía, en la independencia de los Estados miembros, en el mantenimiento como principio esencial del principio, la cuestión de la integridad territorial de todos los estados, en la seguridad entendida como defensa del territorio, que es seguridad exterior, y del orden interno, seguridad interior, en el mantenimiento de controles migratorios y residencia para la población extranjera, y en el proteccionismo comercial, vía aranceles y aduanas, concierne a la cuestión estrictamente económica. La siguiente. Mientras que el subsistema económico internacional es todo lo contrario. Vean ustedes ahí, ¿no? La economía mundo, Wallerstein, es el que sostiene esa idea o teoría de la economía mundo, dice que está articulada el fenómeno de la globalización, el subsistema, en este caso económico, que las grandes empresas transnacionales, esto ya no lo dice Wallerstein, sino todo el mundo lo sabe, ¿no? Producen para el mercado mundial, no para los mercados nacionales. Los tratados de libre comercio entonces son esenciales para la libre circulación de mercancías sin pago de aranceles o con disminución enseguida. La seguida sigue. Tenemos ahí otras características de la globalización, la inclusividad en la esfera política. Todos los países del mundo participan del sistema internacional. La interdependencia en la esfera económica, debido a que la producción de las empresas transnacionales, ya lo dijimos, está destinada al mercado mundial. La interconectividad gracias al internet, teléfonos celulares, informática, los TICs, que son las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, y la movilidad humana, que es algo esencial, ¿no? Las facilidades de transporte que generan turismo, los mercados de trabajo, los conflictos armados que sacan gente de sus países, ¿no? Los fenómenos, los flujos migratorios, los refugiados, en fin. Ahí tenemos una imagen de la interconectividad mundial. Pasamos al siguiente. Esto de la interconectividad da origen a estas ideas. Yo les recuerdo ahí a algunos de ustedes que deben haber estudiado estos temas en las universidades, en las escuelas de relaciones internacionales, que no hay una buena cantidad de universidades en este país. Lo tendrán presente que Joseph Nye, que es profesor de Harvard, en fin, ha sido asesor del Consejo de Seguridad en Estados Unidos, en fin, dice que hay un poder suave, un soft power, hay un poder duro, un hard power, que hay un poder suave
que combinado con el hard power se vuelve, o se podría volver smart power, pero que también, o sea, poder inteligente, pero que también hay un poder que ahora está, y esto lo conocemos, basado en el internet, en el manejo de la informática, que se ha venido a llamar, o se ha venido llamando poder digital o poder cibernético, cyber power en inglés, en fin, y que todo esto está vinculado con lo que nadie llama la difusión de poder. Pasemos a la siguiente. Los bancos funcionan también de esa manera, ¿no? Ustedes ahí tienen una imagen de la interconectividad bancaria y del sistema financiero mundial. Pasemos al siguiente. Ahora, aquí esto es un diagrama, clic, para ver cómo el subsistema político, que tiene que ver con la gobernabilidad, tiene de alguna manera una confrontación, llamémosle así, con el subsistema económico, que tiene que ver con la certeza y el clima favorable a las inversiones, como dirían los empresarios, ¿no? Lo vemos allá, la gobernabilidad tiene que ver, lo estamos reiterando, ¿no?, con independencia, soberanía, exclusividad, con el principio territorial, ¿no?, de la integridad territorial, con la seguridad nacional, ¿verdad? Mientras que del otro lado tenemos lo opuesto, ¿no?, la interdependencia, no alcanzo a leer bien allá, pero en todo caso es interdependencia, inclusividad, lo que ya dijimos, movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Otro clic ahí. Bueno, aquí tenemos las restricciones migratorias, comerciales, el control de los medios, que es lo que buscan los estados nacionales a partir del principio de seguridad nacional, ¿no? Y del otro lado, en cambio, tenemos lo opuesto, ¿no? De alguna manera, otro clic ahí, para que aparezca, ¿no?, globalización, geoeconomía, y de este lado, geopolítica. Otro, ahí está. Hay una especie de confrontación entre uno y otro, seguimos. Bueno, estas son las visiones, llamémosle soberanistas, ¿no?, soberanistas. Ahí tienen una caricatura que publicó The Economist sobre el Catalexit. Ese es el Catalexit, ¿no?, que, o sea, sería un Catalexit. Si Cataluña sale de España, se vuelve Catalexit porque sale de la Unión Europea. España no la va a permitir dentro de la Unión Europea. Y lo que le dice la señora May es que votar es la parte fácil, ¿no? Eso es la parte fácil. Lo difícil es lo que viene después, ¿no? Sigamos. Y ahí tienen otra expresión, ¿no?, de esta idea soberanista, defensa del territorio, encerrarse. El Rocketman vive en el país autárquico por excelencia, ¿verdad? Un vestigio del comunismo, ¿no?, que va quedando el comunismo, y el otro señor no, pero responde más o menos de manera parecida, ¿no? Deja de amenazar al planeta Rocketman. Sigamos. Vean a lo que apunta la globalización. Yo no soy un defensor de la globalización, pero es una imagen totalmente distinta, ¿no? Es la inauguración de los Juegos Olímpicos en Corea del Sur, otro, en Corea del Sur, otro, en Corea del Sur, otro, en Corea del Sur. Entonces, ahí están, ¿no?, las características. Ahora sí las veo bien. Frente a independencia, interdependencia, soberanía, integración, que es muy importante, los procesos de integración regional, que son fundamentales, frente a exclusividad, inclusividad, frente a territorialidad, no territorialidad, frente a seguridad nacional, seguridad global, frente a control migratorio, movilidad, frente a control de medios, interconectividad, en síntesis, geopolítica, que se opone a geoeconomía, digamos. Pues ahí tenemos esto. La globalización, entonces, ¿implica un nuevo concepto de seguridad? Sí, sí. La respuesta es sí, efectivamente. Seguridad regional, seguridad global, para combatir el terrorismo, el crimen internacional organizado, se necesita la cooperación. Tampoco se puede disminuir el calentamiento terrestre sin cooperación, y ahí es la importancia de los acuerdos de la COP21, digamos. Ese es el fenómeno famoso del calentamiento del efecto invernadero, debido a los gases del efecto invernadero. Seguimos. La temperatura que aumenta, ¿no? Seguimos. Esta es una
imagen particularmente interesante porque es sacada vía satélite de cómo está progresando el derretimiento de los hielos en el Ártico. Ese es el polo norte, ¿verdad? Lo que es importante, la primera imagen es en marzo del año pasado, marzo 8, al final del invierno. Cualquiera de ellas, todo está perfecto, ¿no? El hielo está magnífico en el polo, pero en la de abajo, la línea amarilla ya indica hasta dónde llegaba el hielo antes, lo que significa que ahí ya, en verano, por lo menos, eso es septiembre 15 del 2017, año pasado, ya los barcos hubieran podido pasar con ayuda de algún rompehielo y pasar del Atlántico al Pacífico y el Polo Norte, sigamos. Lo mismo ocurre en el Antártico, ¿no? Ese es el rompimiento de la plataforma Larsen en el Antártico. Sigamos. Ahí tenemos otra imagen del deshielo. Y el problema es ese, el agua potable, el agua dulce del planeta. Solo 3% del agua dulce del planeta es agua dulce, aunque el 70% de la superficie terrestre es agua salada. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar el agua dulce? Es un gran problema, realmente un gran problema. Y ese 3% está la mayor parte en polos glaciares, en Groenlandia y en la Antártida, y un 38% se encuentra en depósitos y acuíferos subterráneos, solo un 3% de forma líquida en los lagos humedales. Seguimos, esas son las verdaderas amenazas, ¿no? Esas son las verdaderas amenazas que provienen de la globalización, de alguna manera, podemos decirlo así, de manera tal que una adecuada relación de estados nacionales, globalización, geopolítica, geoeconomía, requiere el desarrollo sostenible. Esto es fundamental, y el desarrollo sostenible, que es un medio para comprender el mundo en tanto interacción compleja de sistemas políticos, económicos, sociales y medioambientales. También es una concepción normativa o ética que propone objetivos. Bueno, esto lo sabemos, o por lo menos aquí están los objetivos, no nos vamos a detener. Los ODS es fundamental, es a lo que tenemos que atender. Todos los países del mundo nos hemos comprometido con el cumplimiento de los ODS. Seguimos. Que consiste, vamos al anterior, en el manejo apropiado. Ese es el desafío de 4 sistemas de escala global que se interconectan, que es el integro económico, la dinámica social, los ecosistemas terrestres y la gobernabilidad. Esto es de Jeffrey Sachs, no es mío. Jeffrey Sachs, todos lo sabemos, es el padre de los ODS, asesor del secretario general de Naciones Unidas y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. Sigamos, de Columbia, en Nueva York. Si esto no se atiende, hay inflación, desigualdad, etcétera, etcétera, y esto es lo que pasó en Siria, ¿no? Las grandes sequías, todo se descompuso. Seguimos, es una imagen solo para recordarnos. Vamos adelante. Entonces, las controversias geopolíticas por cuestiones territoriales deben ser resueltas para garantizar la seguridad y la gobernabilidad globales. Un examen de la reciente jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia demuestra el importante papel que la Corte ha jugado para resolver controversias territoriales. Dentro de los casos recientes, bueno, ahí está el de Perú-Chile por frontera marítima, Nicaragua-Colombia por territorio insular y frontera marítima, y Costa Rica-Nicaragua por línea de navegación del río San Juan. Bueno, esto nos va a hablar el asesor Brenes dentro de un momento. Aquí vamos al siguiente. Sí, esto es solo para que nos recordemos que aquí tenemos un problema. Ese era el viejo mapa de Guatemala en la época colonial, ¿no? Vean ustedes las concesiones. No me voy a dedicar a explicar estas cosas porque creo que ya la mayor parte de las personas aquí las conocen, ya están al tanto de qué consiste nuestra controversia con Belice. Seguimos. Lo cierto es que no tenemos fronteras definidas, porque Guatemala sostiene que el tratado de 1859 que se firmó con Inglaterra es null and void, como se diría en inglés, no vale. El Congreso de la República lo declaró caduco en 1946, y nosotros no aceptamos que exista una frontera, sino existe una zona de adyacencia con el país vecino. Esto ya lo sabemos. Entonces continuamos, porque lo importante es tener claro, que es a lo que se va a referir
el profesor Brenes, que estos casos pueden ser resueltos de manera apropiada, como lo han sido en otros ejemplos, que son, aquí tenemos uno de ellos, el de Perú-Chile, ante la Corte Internacional de Justicia por frontera marítima, pero algo eficiente desde hace un par de años, ¿no? Ya me están poniendo ahí que apenas tengo 5 minutos. Bueno, esta es la solución final que dio la Corte al caso Perú-Chile. No me puedo detener a explicárselos. Pasemos a la siguiente, porque ahí aparece un poquito más claro. Los que quieran que tengan una buena agudeza visual se van a dar cuenta cuál era la posición chilena, cuál es la zona en disputa, hasta dónde pretendían llegar los peruanos, qué fue lo que se les dio finalmente, lo que la Corte les dio finalmente, que está ahí en la marca, es la línea roja, como ustedes pueden ver. O sea que sí ganó considerablemente el Perú frente a Chile en esa decisión de la Corte, ¿no? Ahí aparece claro. Sin embargo, mantuvieron unos 80 millas náuticas como lo pedía Chile. En fin, ahí tienen un ejemplo. Pasemos a la siguiente. Sí, ahí tienen el fallo final tal y como la Corte lo estableció, ¿verdad? Pasemos al caso de Nicaragua versus Colombia. En este caso, Nicaragua reclamaba la soberanía sobre la isla de San Andrés y, bueno, y frontera marítima también, naturalmente. Ahí tienen un mapa donde se ve claro dónde está el litoral colombiano, dónde está el litoral nicaragüense. Sigamos. No me voy a detener en esto porque es demasiado complicado si uno no tiene el famoso pointer, pero sí, quedémonos ahí un momentito, porque ustedes pueden ver ahí en esa diapositiva que era, bueno, lo que está marcado con rayas ahí diagonales era el antiguo mar territorial de Nicaragua. Lo que está en azul oscuro es lo que ganó Nicaragua. Que ganó Nicaragua de frontera marítima. Ahí parece bastante claro. Ah, ya tienes un pointer ahí. El de arriba. Esto es lo que ganó Nicaragua, eso azul que ven ahí ustedes. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que ganó Nicaragua. Estas islas, como permanecen bajo soberanía colombiana, entra aquí, esta es la zona económica exclusiva, mar territorial colombiano. Mientras que esto, azul oscuro, es lo que ganó Nicaragua. ¿Ah? Está claro. Sigamos. Y luego aquí tenemos estos conflictos por frontera terrestre, marítima, Honduras, El Salvador ante la Corte Internacional de Justicia. Honduras y El Salvador decidieron llevar a la Corte esto en el 86, en el 92 la CIG emitió su fallo. La AE otorgó a Honduras 66.2 de los 446 kilómetros cuadrados distribuidos en 6 sectores. Sigamos. Ahí está el fallo de la Corte, solo para que tengan una idea. En el caso Honduras y El Salvador, ¿no? Sigamos. No fue solo frontera terrestre, sino también frontera marítima en el Golfo de Fonseca. Sigamos. Las islas, la sentencia pone fin a la disputa por las islas Menguera, Margarita, El Tigre, y no menciona la isla Conejo en virtud de que siempre fue considerado hondureña. Los salvadoreños siguen diciendo que no, pero en fin, como quiera que sea, los dos países aceptaron, ¿no? Ahí está la salida al Pacífico y la jurisdicción de las islas con base en la decisión de la Corte. Y la isla Conejo, que ya les digo a ustedes que sigue estando medio en disputa, pero ahí está, es una islita que está metida por ahí. Este es el Golfo de Fonseca, ¿no? Este es el Golfo de Fonseca. Ahí está, la islita es tan pequeña que casi no, pero está ocupada por Honduras. Es lo único que no les gustó a los salvadoreños, pero el resto, bueno, lo aceptaron. Así es que ahí tienen ese ejemplo. La siguiente, que es la última, Costa Rica versus Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. No digo nada porque esto es el tema del siguiente expositor, que es el maestro Brenes, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Pero yo solo quiero cumplir con lo siguiente. El día 15 de abril tenemos
la consulta popular que se va a celebrar aquí en Guatemala para decidir si se lleva o no el caso a la Corte Internacional de Justicia. Por lo que he expuesto, yo creo que es absolutamente claro y evidente que estos conflictos territoriales, estos conflictos geopolíticos son total y absolutamente anacrónicos, y que la única forma de resolverlos de manera civilizada y de manera conforme al derecho internacional es a través de la Corte Internacional de Justicia, porque entre otras razones para así hacerlo fue lo que nos culminó a hacer la Organización de Estados Americanos cuando no pudimos llegar a un entendido con Belice en un proceso de conciliación que se inició allá por el año 2001-2000 y que, como no se llegó a nada, en 2008, gracias a que el secretario general de la OEA así nos lo indicó, finalmente se llegó a ese entendimiento con el hermano país de Belice, de que ambos íbamos a someter el caso a la Corte Internacional de Justicia después de celebrar el referéndum respectivo, dado que el fallo que la Corte emita en su oportunidad será la solución definitiva del caso. Por eso es indispensable hacerlo, ya que así, a través de un referéndum, ya que así lo ordena el artículo 19 transitorio constitucional. Y con esto concluyo, no sin antes reiterar a todos ustedes que es importante asistir a ese referéndum, a esa consulta popular, y por supuesto emitir un voto afirmativo, no negativo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Inicio por agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, a INSET, a CIECA y a CLIMAS por la amable invitación que me hicieron para compartir con ustedes una información sobre la Corte Internacional de Justicia y sobre todo la experiencia de Costa Rica. Tengo más o menos 40-45 minutos. Voy a dedicar, espero, la primera parte a una explicación sobre el funcionamiento de la Corte Internacional, la jurisdicción, los procesos, y la segunda parte a la experiencia de Costa Rica, donde vamos a ver en la práctica cómo se aplica todo lo que vamos a ver primero en teoría. Pasamos a la primera, por favor. No, a la siguiente, perdón. Bien, esa es la sede, es el Palacio de la Paz. Ahí está la Corte Internacional de Justicia, está la Corte Permanente de Arbitraje también. La Corte Internacional de Justicia fue creada en la Carta de la ONU y por lo tanto es el órgano principal judicial de la ONU. Comenzó a funcionar en 1946, reemplazando a la versión anterior, que era la Corte Permanente de Justicia Internacional. Está compuesta por 15 magistrados y de estos 15 magistrados, 5 representan tradicionalmente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y los otros 10 se reparten por región geográfica. Cuando países litigan ante la Corte y no tienen un juez de su nacionalidad, tienen la posibilidad de designar un juez ad hoc, es decir, una persona del país la escoge, la nombra, y esa persona va a fungir con los mismos derechos y deberes de los jueces propietarios. Los idiomas oficiales son inglés y francés, y esto es un detalle importante porque los litigios ante la Corte se trabajan en esos dos idiomas. Lo que se estila es que, como esos 15 jueces en principio están representando las dos principales tradiciones jurídicas en el mundo, que es la tradición anglosajona, el common law, y la tradición del derecho continental, se estila litigar en ambos idiomas. Sobre todo, bueno, en el caso de los alegatos escritos,
el país escoge qué idioma quiere presentarlos, puede ser en inglés, puede ser en francés. Pero cuando se está en la etapa de las audiencias orales, que las vamos a ver más adelante, lo que se estila es que las presentaciones se hacen en ambos idiomas. Y eso se hace para mantener un balance en relación con los jueces. Es decir, se le da igual importancia a ambas tradiciones jurídicas y a ambos idiomas oficiales de la Corte. La Corte tiene dos funciones, una que es resolver litigios entre estados y la otra que es dar opiniones consultivas, pero las opiniones consultivas solo las puede pedir la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y otros organismos que se establecen. Los estados normalmente no las pueden pedir. Hasta la fecha, la Corte ha emitido unas 127 sentencias y unas 27 opiniones consultivas. Siguiente, por favor. Vemos el artículo 22, cuando se crea la Corte Internacional. Dice: será el órgano judicial principal de Naciones Unidas, funcionará de conformidad con el estatuto anexo que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integral de esta carta. Cuando veamos el tema de la jurisdicción, aquí hay un detalle importante. Vean este artículo 93. Este artículo dice: todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero, si vemos lo que dice el estatuto, pasemos a la siguiente, por favor. Vean el artículo 36 del estatuto. Dice: la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le someten y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Aquí hay tres formas de aceptar la jurisdicción de la Corte. Una es, como dice este primer párrafo, mediante algún tratado que lo establece. Ahora vamos a ver en el caso de los países americanos, hay un tratado que es el Pacto Botán, eso está en la siguiente. Pero, si quieren, pasemos a la siguiente una vez. Vean el artículo 32, básicamente lo que el Pacto de Bogotá dice es: si no se logra una solución negociada, los países miembros se comprometen a acudir ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es importante porque hay otras dos formas como se acepta la jurisdicción de la Corte. Pero con solo que un Estado sea parte del Pacto de Bogotá, ya automáticamente tiene derecho a acudir ante la Corte y también tiene posibilidad de ser demandado ante la Corte. La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Y bueno, actualmente hay 73 declaraciones, se llama también cláusula opcional. Y la tercera forma, un compromiso entre dos o más estados. Esto se llama compromiso. Básicamente, los estados se ponen de acuerdo y deciden resolver el diferendo acudiendo a la Corte Internacional de Justicia. Y quise poner énfasis a este detalle de la jurisdicción porque la Corte Centroamericana ha interpretado que con solo ser parte del protocolo Tegucigalpa, que crea el SICA, ya se es automáticamente parte de la Corte y ya automáticamente se acepta la jurisdicción de la Corte. Vean que en cambio, en el sistema de las Naciones Unidas, a pesar de que la misma Carta de la ONU dice que todos los estados parte de la Carta de la ONU son ipso facto parte de la Corte y aceptan su estatuto, se requiere una declaración especial. Y esto es por el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de soberanía, donde para que un país soberanamente se someta a la jurisdicción de un cuerpo colegiado externo, en este caso la Corte Internacional de Justicia, tiene que ser un acto expreso donde se manifieste claramente esa voluntad. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver rápidamente los procesos ante la Corte Internacional. Tal vez pasemos a la fotografía, nada más para explicarles un poquito. Esto que está aquí es la sala de audiencias de la Corte Internacional. ¿Cómo funciona? Ven, aquí están los jueces, este es el secretario de la Corte, y aquí están los otros jueces. Habría que contar a ver cuántos son, a ver si hay más, porque si alguno de los dos países que está litigando tiene un juez de su nacionalidad, habrían dos jueces ad hoc para ese caso. La parte, aquí no se ve mucho, pero la parte demandada, la parte que demanda, normalmente se sienta como por acá, y la parte, sí, esta es la mesa de la parte que demanda, y esta es la mesa de la parte demandada, personalmente se sienta
esa manera. El podio donde la persona que está haciendo uso de la palabra se dirige a los jueces. El siguiente, por favor. Bien, los casos ante la Corte, los casos contenciosos, tienen dos fases: fase escrita y fase oral. La fase escrita puede tener una o dos rondas. Me explico. El juicio se inicia, o el caso se inicia con lo que se llama una solicitud. En inglés se llama application. La solicitud es un resumen, es un documento corto, 10, 15 páginas tal vez, donde se le explica a la Corte cuál es el asunto que se le va a someter. Se invoca rápidamente, de manera somera, cuál es el derecho sobre el que se basa el caso, y se explican un poco los hechos, y básicamente ya de esa manera es como el caso se introduce. Luego de eso, normalmente hay una reunión del presidente de la Corte con representantes de los países para negociar los plazos. Ante la Corte Internacional no hay plazos fijos, los plazos se definen especialmente para cada caso. Entonces, en algunos países podrán querer año y medio, 2 años para presentar sus alegatos escritos, otros podrán querer 6 meses. Y al final, si los dos países no se ponen de acuerdo, la Corte decide. Para darles un ejemplo, en el primer caso que litigamos contra Nicaragua, el caso por los derechos en el río San Juan, en el 2005, nosotros queríamos un plazo corto, queríamos que fueran 6 meses para que Costa Rica presentara su memoria y otros 6 meses para que Nicaragua presentara su contramemoria. Nicaragua quería año y medio. Entonces la Corte lo fijó en 9 meses, que fue una decisión más o menos intermedia, un poquito más corta. Pero así es como opera eso. Existe la posibilidad de que haya una segunda ronda escrita. La segunda ronda escrita consiste de la que se llama la réplica, que es lo que presenta el país que demanda, y la dúplica, que es lo que presenta el país demandado. El efecto, eso se pide si hay asuntos que en la primera ronda se considera que no quedan suficientemente bien respondidos o hay algo que tal vez haya que aclarar, pero sobre todo es el país que demanda el que tiene la posibilidad de pedirlo a la segunda ronda, por algo lógico. El país que demanda presenta el primer alegato escrito, el país demandado es el que le responde. Entonces le corresponderá al país que demanda valorar si en la respuesta, es decir, en la contramemoria del país demandado, hay un elemento tan importante como para pedir una segunda ronda. Normalmente los plazos para la segunda ronda escrita son más cortos. Agotada la fase escrita, la Corte fija fecha para las audiencias orales. Las audiencias orales pueden ser de 1 semana, pueden ser de 2 semanas o más, dependiendo de la complejidad del caso, o, como nos ha pasado a nosotros en 2 ocasiones, 2 casos se unen en uno solo. En esos casos las audiencias han sido de 2 semanas. La dinámica es el país que demanda habla primero, se le da un día, 2 días, 3 días, 4 días para hacer todas sus presentaciones, y después viene la oportunidad del país demandado de responder, y después viene una segunda ronda de intervenciones en esta fase oral. Al final, los jueces muchas veces le hacen preguntas a los países, cuando ya es interesante porque dependiendo de las preguntas que hagan, pues ya se puede ver cuáles son los temas a los que están poniendo especial atención, o incluso por dónde se pueden estar inclinando sobre la posición de un país o no. Las sentencias son finales y son inapelables, son definitivas. Solamente hay 2 tipos de recursos que se pueden aplicar. Uno, que es de aclaración, que es cuando hay algún aspecto en la sentencia que no quede claro, que pueda generar dudas o problemas entre los países. Se le puede pedir a la Corte que lo aclare, pero es únicamente en la parte dispositiva. Recordemos que las sentencias tienen dos partes: la parte considerativa, donde la Corte analiza todo lo que se le presentó, todo lo que tuvo por demostrado, y la parte declarativa o resolutiva, donde la Corte, con base en todo lo anterior que analizó, concluye por tantos votos a favor, tantos en contra, se acepta tal decisión, y así se va
enunciando uno por uno los temas que la Corte va a resolver. Entonces tiene que ser en la parte resolutiva, donde tiene que haber donde se pueda dar esa duda. El otro recurso es el recurso de revisión. La revisión se puede pedir si se tiene conocimiento de un hecho nuevo que no se podía conocer antes, mientras estaba todavía en la fase escrita, en la fase oral, y ese hecho es de tal relevancia que podría haber hecho que los jueces o que la Corte fallara diferente. Ese es el otro recurso. Están las medidas provisionales. Las medidas provisionales, ahora vamos a ver ejemplos de medidas provisionales, se pide cuando haya un bien jurídico que corra riesgo de ser afectado de manera irremediable, como las medidas cautelares que se piden en un sistema judicial nacional. Lo difícil de las medidas provisionales es que la Corte las dicte sin adelantar criterio sobre el fondo del asunto, porque las medidas provisionales son urgentes. Hay una situación, vamos a ver ejemplos, por ejemplo, daño ambiental que se estaba haciendo al territorio de Costa Rica, pedimos medidas provisionales, y para que sean efectivas tienen que ser ordenadas a muy corto plazo. Pero la gracia de eso es que hay dos cosas que hay que demostrar. Primero, que hay un bien jurídico que es plausible, y segundo, que ese bien jurídico o ese interés jurídico puede verse amenazado de manera irremediable. Y la Corte que encuentre una manera de otorgar esas medidas sin adelantar criterios sobre el fondo del asunto, porque el fondo del asunto solo se puede resolver hasta el puro final del proceso, en la sentencia. Después hay la solicitud de intervención. Vamos a ver también un ejemplo concreto. Costa Rica solicitó intervenir en el litigio entre Nicaragua y Colombia, que el embajador Padilla mencionaba. Hay dos formas de pedir la intervención, una como parte y otra como no parte. La diferencia es que si se pide intervenir como no parte, sencillamente lo que se hace es que se le presenta a la Corte cuál es la posición, cuáles son los intereses que se quieren proteger, de manera que la sentencia no se afecte. Pero si se pide intervenir como parte, además la sentencia va a ser vinculante para el país que lo pide. Es decir, el país que pide intervenir como parte se convierte en uno de los actores procesales, y lo que el fallo resuelva va a afectar a ese país también. Esa es la principal diferencia. La obligatoriedad de los fallos de la Corte, que eso es un tema que a mí me pregunta mucho. Los fallos se deben cumplir de buena fe. El sistema internacional se basa principalmente en la buena fe por parte de los estados, así que esa debe ser la norma. Tenemos este artículo 94 en la Carta de la ONU. Dice: cada miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. 2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si es necesario, hacer recomendaciones y adoptar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Noten la redacción. El Consejo podrá recurrir al Consejo de Seguridad, del cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones. ¿Qué significa eso? Hay, en teoría, un recurso para obligar a un Estado para que cumpla, pero ese recurso implica pasar por el Consejo de Seguridad. Sería el Consejo de Seguridad que ordene las medidas, y evidentemente ya el tema se complica, porque primero, ven por la redacción que el Consejo de Seguridad no está ni siquiera obligado a considerar el tema. Eso significa que ya entra en juego toda la geopolítica internacional para lograr que el tema se meta en la agenda del Consejo de Seguridad. Y aún cuando se lograra meter, lo cual es difícil, no hay ninguna garantía de que el Consejo de Seguridad tome al final una decisión en ese sentido. Siguiente, por favor. Bien, pasamos ahora a la experiencia de Costa Rica. Les voy a explicar rápidamente estos 6 asuntos. El caso del río San Juan, la solicitud de intervención de Costa Rica en el caso de Nicaragua contra Colombia, el caso de ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza,
el caso de construcción de un camino en Costa Rica al río San Juan, el caso por la limitación marítima y el caso por la playa de Isla Portillos. Y a eso podríamos agregar un asunto más que fue la última fase del caso por la Isla Portillos, del monto de la compensación que Nicaragua le tiene que pagar a Costa Rica, que eso se tramitó, si bien procesalmente era parte de ese mismo caso, requirió una fase escrita separada. Muy rápidamente, para que nos ubiquemos, esta es la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Como se ve en la filmina siguiente, si quieren, sí, que veamos aquí esta. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Como vamos a ver en el artículo 2 de un tratado de 1858, que decimos Canas Jerez, lo que dice es que la frontera comienza en la Mar del Norte, que era como se llamaba el Caribe en aquel tiempo, el Atlántico, y sigue por la margen derecha del río San Juan, hasta este punto que se escribe como 3 millas inglesas antes del Castillo Viejo. Pasamos a la siguiente, ahora sí. Es eso que les decía, el artículo 2, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el primer caso de derechos de navegación y conexos en el San Juan. Pasamos a la siguiente, por favor. El artículo 6 de este tratado de Canas Jerez, vean lo que dice. La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y su imperio sobre las aguas del río San Juan, desde su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico. Pero la República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación desde la expresada desembocadura hasta 3 millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo con objetos de comercio, ya sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica. ¿Qué sucedió? Nicaragua comenzó, en 1998, el ejército de Nicaragua le prohibió a la policía de Costa Rica que navegara por el río San Juan. Hubo algunas razones, pero eso fue el detonante de la situación. Se intentaron algunos esfuerzos de solución bilateral, incluso se le pidió a la OEA que mediara. El secretario general de la OEA, en aquel momento César Gaviria, viajó a Costa Rica, a Nicaragua, para tratar de ayudar a encontrar una solución, no se pudo. Y al final no quedó más remedio que presentar un caso en 2005. El caso giraba en torno a este artículo 6. ¿Por qué? Dice con objetos de comercio. ¿Qué entendemos por objetos? ¿Entendemos propósitos o entendemos cosas? Costa Rica decía que objetos tenía el significado de propósitos, fines comerciales, fines de comercio. Nicaragua decía que tenía el sentido de cosas. Entonces Nicaragua decía, sí, es que cuando se firmó el Canas Jerez en 1858, el uso que Costa Rica le daba al río era para sacar sus productos al Atlántico, para exportarlos a Europa. Entonces, el derecho de Costa Rica se limita a transportar cosas. Y esto era relevante porque el principal uso que Costa Rica le daba al río San Juan era, además de la navegación que hacían los ribereños, era para fines de turismo. No tanto para disfrutar de San Juan, sino para, tal vez vamos al mapita para realizar rápidamente que estaba antes. Ahí, exacto. Estos son ríos nacionales, aquí está el San Enrique, y aquí está el San Carlos, y aquí está el delta, donde el San Juan se bifurca y nace el río Colorado. Por aquí estaba lo que se llama Barra del Colorado. Entonces el río San Juan se usaba sobre todo para transportar turistas, para que accesara Barra del Colorado aquí, y los canales de Tortuguero que estaban más abajo, y la Barra del Tortuguero. Toda es una zona turística de pesca, y ahí llegan tortugas en eso. Es una zona muy bonita. Entonces el principal uso que daba Costa Rica era para transportar turistas por esa zona. Entonces, esa diferencia de cómo interpretar lo que decía el artículo 6 en cuanto a objetos de comercio significaba que Costa Rica podía tener derecho o no de usar el río para ese fin. También había otras cosas que estaban discutiendo. Los nicaragüenses habían comenzado a cobrar a los costarricenses por navegar, cobraban como $5 por persona, a veces cobraban más, dependiendo, cobraban por embarcación. Cuando presentamos el caso, entonces en represalia comenzaron a exigir los costarricenses que tenían que portar su pasaporte para poder navegar por el río, lo cual pues sí, realmente si consideramos que los habitantes de la zona, muchos no tienen pasaporte,
pues realmente era un problema. Comenzaron a exigir que las embarcaciones costarricenses tenían que izar la bandera nicaragüense mientras se navegaba, y otra serie de restricciones. Al final la Corte lo resolvió, fue un proceso largo, tuvo 2 rondas escritas, se pidieron opiniones a lingüistas para poder determinar. Al final la Corte le dio la razón a Costa Rica en el sentido de que objetos significa fines. Entonces le reconoció a Costa Rica el derecho a la navegación comercial, incluyendo la turística. Dijo que Nicaragua no le podía cobrar a Costa Rica ni por los pasajeros ni por las embarcaciones, no le podían exigir pasaporte, pero sí dijo que los costarricenses que naveguen en San Juan deben reportarse en el primer puesto militar al ingresar al río y reportarse cuando salgan del río. Y dijo que Nicaragua sí puede poner algunas restricciones a la navegación de Costa Rica, pero no pueden ser discriminatorias, es decir, tienen que ser restricciones que apliquen igual a nicaragüenses y a costarricenses. Y también estableció algunas limitaciones a ese tipo de restricciones. Entonces, así fue como se resolvió el caso. Pasamos ahora a la solicitud de intervención de Costa Rica en el caso de Nicaragua contra Colombia. Aquí pasó lo siguiente. Pasemos al mapa, por gracias. Ven en este mapa que hay un montón de rayas por acá. Todas estas rayas fueron incluidas por Nicaragua en sus alegatos escritos. En una figura decía que la frontera con Costa Rica venía por acá, otra por acá y otra por acá. Esta raya que está aquí es la línea de equidistancia. Cuando se trazan fronteras marítimas, lo que se hace es que se seleccionan puntos salientes en la costa que estén a distancias similares. De esas líneas se proyectan, de esos puntos se proyectan líneas que miden lo mismo, y donde esas líneas se cruzan, donde se intersectan, eso va dando una línea de puntos que al final se va uniendo. Por ejemplo, una línea de puntos que iría por acá, al final se une. Eso es el método de la equidistancia. Tiene otras, digamos, aristas. Hay un método que la Corte ya definió, parte primero de la equidistancia, se consideran circunstancias especiales y se pueden hacer ajustes. Pero lo relevante aquí, y eso fue la razón por la cual pedimos que Costa Rica se le permitiera intervenir en ese litigio, era porque, como pueden ver, todas estas líneas estaban penetrando en aguas que serían costarricenses. Y si un país, en una situación como esa, no se queda callado, después se puede alegar coaquiescencia. Es decir, la regla es, si se tiene conocimiento de algo que es perjudicial o que no es correcto, existe la obligación de clarificarlo lo antes posible. Sobre todo, a Costa Rica le interesaba que cuando la Corte estableciera la frontera entre Nicaragua y Colombia, que está, creo que en otro mapa, creo que en el siguiente está, bueno, pasemos. Bueno, aquí estábamos, es un mapa que presentamos, lo que estábamos diciendo, que se debe dar la Corte era que por lo menos Nicaragua estaba quitando 16.000 kilómetros cuadrados de mar, si se aceptara esta frontera. Ellos trazaron unilateralmente. Pasemos a la siguiente. Este es el mapa que ilustra, dentro de la sentencia que la Corte emite, en el caso de Nicaragua contra Colombia, cómo quedó la frontera entre ambos países. Y lo que ven aquí, y eso el Manuel Padilla lo he explicado, pero tal vez aquí se ve más fácil con esta raya roja, que es la frontera trazada con la Corte. Ven que la Corte no se metió en esta zona. La Corte, de hecho, está dejando aquí una línea que dice Costa Rica-Colombia, porque es un tratado muy viejo, del 77, 1977, que nunca fue ratificado por Costa Rica. Y según Nicaragua, ya lo que Costa Rica había negociado con Colombia con este tratado, ya Costa Rica lo había perdido. Eso fue un argumento que ellos dijeron en ese juicio. Entonces, el interés de Costa Rica era tener una oportunidad procesal, y para eso es la figura de la solicitud de intervención, tener una oportunidad procesal para poder explicarle a los jueces, pero también a las otras partes, cuáles son los derechos que en este caso Costa Rica estimaba se podían ver lesionados para que no fueran afectados. La Corte no aceptó la solicitud de intervención, de hecho Honduras también hizo una solicitud similar. La Corte no la aceptó principalmente por razones de procedimiento, el juicio ya estaba muy avanzado, pero
al final de cuentas el efecto fue el mismo, porque la Corte lo que dice en su sentencia de la solicitud de intervención dice: tenemos por demostrado que Costa Rica tiene un interés jurídico en la zona, pero no se preocupen porque ese interés jurídico no va a ser afectado por el acuerdo cuando se emita la sentencia. Entonces, al final de cuentas, el efecto que se quería se logró de esa manera. Vamos con este otro caso. Este es de los más complicados porque aquí este caso implicaba la ocupación militar del territorio costarricense. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo la Corte Internacional sirve para ayudar a un país a defender su soberanía territorial sin necesidad de recurrir a las armas. Para ubicarnos, los eventos que les voy a explicar rápidamente se ven aquí en esta zona. Pasemos a la siguiente, por favor. Eso es un poco para explicar cómo cambió recuerden que el Tratado de Límites de 1858, así era la zona, era una bahía. Siguiente, por favor. Para 1865 ya diferente, ya la bahía se cerró. Siguiente, por favor. Cuando se define la frontera por una comisión binacional con un árbitro estadounidense, Alexander fijó la frontera siguiendo siempre la marca del río San Juan. Como en aquel tiempo estaba este brazo del San Juan que cogía hacia la derecha, siempre siguiendo la margen derecha, fija el inicio de la frontera acá. Por eso cambió. Siguiente. Bueno, esa fue la base de la cartografía, es un croquis, un levantamiento topográfico que hicieron. Siguiente, que ven que coincide con la cartografía oficial de ambos países, pero se ve que toda esta zona siempre era de Costa Rica. Siguiente. Esta es la zona como estaba en 2010. Vean aquí, pongan atención a este caño, que se fue lo que Nicaragua hizo, ahora van a ver. Vean esta agua más turbia, más amarilla, digamos, que está entrando aquí en esta laguna. La laguna es de Nicaragua, se le reconoce a Nicaragua, y este es el río San Juan, pero todo lo demás era de Costa Rica. Nicaragua comenzó a excavar un caño en esta zona. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucedió? Aquí tenemos dos cosas que les voy a ilustrar. El caño que hizo en 2010 con el fin de desviar el río San Juan por la laguna para darle una más salida al mar, y en 2013, recuerden esta imagen, volvieron a hacer lo mismo. A ver, siguiente, por favor. Esto así es como comienza, se ve la draga que estaba depositando sedimento. Esto es el río San Juan, todo lo que está de este lado es de Costa Rica, y vean la draga que estaba depositando sedimento. Siguiente. Estas las podemos pasar rápidamente. Cortaron varias hectáreas de bosque primario. Aquí lo que se ve era la intención de cortar el río San Juan para dar la salida por el lago de los Portillos y de aquí al mar Caribe. Siguiente. Estas las podemos pasar rápido, vean el daño ambiental que hicieron. Siguiente. Muchos de los árboles tenían más de 200 años. El anterior, tal vez, ahí vean el campamento militar de Nicaragua con sus armas apuntándole a la nave de Costa Rica. Siguiente. Este es el caño, como lo hicieron. Siguiente. Eso, un poco la prensa, pues, dando una versión de Nicaragua. Siguiente. Y esta fotografía la tengo aquí, porque esa fue una visita que los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua hicieron en la zona, como un gesto político en apoyo al gobierno. Pero esto ilustra que esos asuntos también tienen una dimensión de política interna, que siempre hay que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Le pedimos a la Corte medidas provisionales, presentamos el caso en 18 de noviembre de 2010. Esta era la cartografía antes de estos incidentes, la cartografía oficial de Nicaragua. Pasamos a la siguiente. Siguiente. Vean que ya Nicaragua, poco después, modificó unilateralmente su cartografía, cambiaron el límite. Siguiente. Esta era la zona de disputa, la Corte. La solución que encontró en medidas provisionales fue declarar una especie de zona neutral donde no podía haber presencia ni del Ejército de Nicaragua ni de la Policía de Costa Rica, con la excepción del personal de protección ambiental costarricense, que sí podía entrar a la zona para realizar obras que fueran necesarias para evitar un daño irreversible. ¿Qué pasó? Esas medidas provisionales la Corte las dictó el 8 de marzo de 2011.
lo primero que se hizo fue ir a la zona con técnicos de la Convención de Ramsar. Eso fue el 5 de abril de 2011. Nos encontramos fue nicaragüenses que estaban yendo ahí a los tiganos. Siguiente, por favor. Eso fue lo que se encontraron los técnicos de Ramsar, los técnicos de Costa Rica, un grupo de nicaragüenses hostigantes. Después de eso, el gobierno de Nicaragua estableció un programa para mantener presencia constante de jóvenes en la zona. Siguiente. Relaciones posteriores, lo decía nuevamente. Paréntesis. Le pedimos, ante estas violaciones tan graves, por supuesto lo primero que hay que hacer es protestarlas, denunciarlas ante la Corte Internacional, y le pedimos a la Corte que modificara las medidas provisionales para evitar que eso siga pasando. La Corte les dijo, no hace falta modificarlas, las medidas provisionales son muy claras, no puede haber nicaragüenses en esa zona. Entonces ahí le da una regañada a Nicaragua, pero tampoco se puede, ahí seguían todavía. Hasta que en septiembre de 2013 nos dimos cuenta que estaban haciendo 2 caños más. Acá en el siguiente, por favor. Ese es el caño que estaban haciendo. Y aquí tenía otro campamento militar en la playa, por cierto. Siguiente. Una imagen satelital del caño. Otro. Esta imagen la conseguimos cuando estábamos en las audiencias orales de las medidas provisionales. Eso fue en octubre de 2013, justo el día antes de que nos tocaba presentar. Y al enseñar esta imagen, se vio, y eso fue lo que hablamos los jueces, que los nicaragüenses no solo ya habían completado esto, sino que ya casi terminaban de abrir la zanja de la playa. Si lo hubieran terminado de abrir, lo más probable es que el río San Juan habría adquirido una nueva salida al mar Caribe por ahí, y eso se habría consumido por el efecto de las aguas. Tuvimos que cerrarlo, la Corte nos autorizó para cerrarlo. Siguiente, el otro caso, este caso fue de Nicaragua contra Costa Rica. Y aquí lo que pasó fue que el presidente Ortega, como dijo en el contexto de la ocupación militar de Isla Portillos, que además iba a reclamar derechos de navegación del río Colorado. Y el siguiente, por favor. Después, en el 6 de abril de 2011, dijo que la provincia costarricense de Guanacaste era de Nicaragua. Eso es una provocación, pero muy grave. Entonces, el gobierno de Costa Rica decidió hacer un camino a lo largo del río y habilitar rutas de acceso, porque tradicionalmente la gente usaba el río San Juan para movilizarse de un lugar a otro y no había caminos, había unos trillos, se podía caminar, pero era muy difícil transitar en vehículos, casi imposible. Entonces, por razones de seguridad de los habitantes, razones defensivas, el gobierno hizo el camino. Nicaragua acusó a Costa Rica de que estábamos destruyendo el río San Juan con la construcción del camino. Pasemos al siguiente, por favor. Esta es toda la cuenca del río San Juan, o sea, es una cuenca muy grande, son como 35.000 kilómetros cuadrados. El camino, pues lo que iba era un poquito por acá. Siguiente. Esto fue lo que Nicaragua formalmente puso a Costa Rica: afectar la calidad del agua, la melodía del río, la navegación, el ecosistema acuático, la pesca, el turismo, los habitantes de la zona, todo eso. Hicimos una serie de estudios y al final lo que logramos demostrar era que cualquier aporte de sedimento de la ruta equivalía entre el 1 y el 2% del volumen usual de sedimento del río Lleva. O sea, nada. Que es un río que además, por ser un río tropical, tiene variaciones de hasta 20% de un año a otro. Es decir, dependiendo de la lluvia, dependiendo de si hay deslaves, erupciones volcánicas, eso varía siempre. Siguiente, por favor. En la sentencia de 2015, la Corte resuelve los 2 casos. Tal vez esto lo voy a resumir para no quedarnos en esto. Aquí hay algo interesante porque la Corte, en este caso, establece unas reglas que ahora se dan no solo para Costa Rica y Nicaragua, para cualquier otro país en el mundo, porque ya es jurisprudencia internacional, donde si hay un proyecto que se va a llevar a cabo en un país que tiene potencial de tener impacto transfronterizo, nace una obligación para el país de hacer una valoración preliminar para ver si hay potencial de daño. Si de esa valoración preliminar se determina que hay potencial de daño, tiene una segunda obligación, que es hacer un estudio de impacto ambiental transfronterizo. Y si para hacerlo, o si para implementar medidas de remediación, o si requiere la colaboración del otro Estado, hay una obligación de consultarle al país vecino. Entonces, aquí lo interesante es que este caso, si bien se le refería a 2 países, al final generó una jurisprudencia que es de interés para el resto del mundo. Ya me sacaron la tarjeta roja, así es que tal vez lo dejo aquí. Quedaron los
el caso de límites marítimos, el caso de la Portillos, pero tal vez, si los operadores me permiten, les voy a explicar el caso de límites marítimos, porque aquí pasó algo interesante. Quiero que vean. Pasemos a eso, no lo puedo ubicar. Eso no lo puedo ubicar. Vamos a límites. Aquí, uno más. Este caso arrancó porque en el 2002 Nicaragua publica mapas para promocionar bloques para exploración y explotación petrolera. Pero vean la frontera que está trazando ilegalmente. Ahí claramente se está metiendo lo que sería Costa Rica. Vamos al siguiente, es el mismo mapa, un poco más moderno. Vean la raya roja, que es una estimación preliminar de qué era lo que nos podían estar afectando. Vamos al que sigue y ya con esto terminamos. Esta es la delimitación que la Corte hizo ahora el 2 de febrero pasado. Lo que les quiero enseñar aquí es que aquí hay dos líneas. Esta línea de puntos que está aquí en el Pacífico y esta otra línea de puntos que está aquí en el Caribe eran las líneas que Nicaragua había planteado originalmente. Pero ya en el contexto del caso tuvo que rectificar eso porque esas líneas no eran sostenibles y son estas segundas líneas las que Nicaragua planteó formalmente en el caso. Y la línea de arriba es la delimitación que la Corte estableció. Es muy similar a la que Costa Rica había pedido, casi idéntica aquí en el Pacífico y en el Caribe, pues también muy parecida. ¿Qué significa eso? Aquí nos ganamos 10.000 kilómetros cuadrados y tomamos como base lo que Nicaragua reclamaba unilateralmente, y en el Pacífico 25.000 y pico de kilómetros cuadrados. O sea que con solo presentar el caso ya hubo una ventaja en el sentido que estábamos mucho mejor que estaba en la situación anteriormente. Y al final el resultado fue absolutamente exitoso, como lo pueden ver en ese gráfico. Con eso concluyo. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier